Bienvenidos, estimados directivos, ponentes y participantes al tercer y último día del octavo Congreso de Educación Virtual. Es un gran honor poder contar con su presencia en este evento. Este año, con la participación de ponencias de países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, entre diferentes áreas de la investigación. ¿Qué será? De la Universidad La Gran Colombia. Nuestras universidades patrocinadoras son la Universidad de Mar de Plata, Universidad de Sao Paulo, Universidad Uniagustiniana y la CUN, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Queremos recordarles a nuestros participantes que nuestro congreso está dividido en dos salas principales, el salón de ponencias y las salas de mesas de trabajo. En el primero contamos con la participación sincrónica de nuestros ponentes, donde gracias a la herramienta Click Meeting expondrán todos sus trabajos y asimismo el público podrá realizar las preguntas correspondientes. Es importante recordar que cada ponencia tendrá una duración de 35 minutos totales, 25 de ponencia y 10 minutos de preguntas y respuestas sincrónicas. Sin embargo, si quedan preguntas pendientes, estas se pueden responder en el foro correspondiente a cada ponencia. También es importante mencionar que al ser una conferencia sincrónica, los micrófonos de los participantes deben estar cerrados. Los únicos que deben estar activos son los de los conferencistas y moderadores. La segunda sala corresponde a las mesas de trabajo que estarán abiertas hasta el 8 de junio. En este espacio pueden participar de manera asincrónica, revisando el material de cada ponente y dejando sus comentarios en los foros. Muchas gracias por su atención. A continuación, la primera ponencia del día llamada Educación Ambiental y Educación Virtual, oportunidades para la formación de competencias para la sustentabilidad en la era digital, por María Fernanda Sánchez Contreras y María Ángela Murgas Menoyo de España. Recuerden que la presentación tiene una duración de 25 minutos máximo, así que damos la bienvenida a nuestra ponente. Bienvenida. Muchas gracias. Saludos a todos desde la Ciudad de México. ¿Me escuchan bien? Espero que me estén escuchando. Bueno, voy a comenzar con esta presentación. Voy a tratar de ser muy breve. Gracias por confirmar que se escucha bien. El trabajo que en este momento les presento es parte de una investigación que a su vez forma parte de mi tesis doctoral. Yo actualmente soy estudiante del programa de doctorado en educación en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y la doctora María de tesis y coautora de este artículo. Bueno, comienzo brevemente con el contexto, con el panorama que nos lleva a estas reflexiones. Como ustedes saben, estamos atravesando una crisis que se expresa no solamente en lo económico y lo político, sino también en una fuerte desigualdad social y en un deterioro ambiental cada vez más apremiante.
Todas estas facetas a su vez forman parte de una gran crisis que nosotros digamos, en el ámbito de los estudios ambientales llamamos crisis civilizatoria, como muchos de ustedes también seguramente así lo han manejado y lo han escuchado. Esta crisis cuestiona seriamente el papel de todas las instituciones, pero en particular lo que a nosotros nos interesa es analizar cómo ha cuestionado el papel de las universidades, pues son estas actores sociales de gran relevancia que en mayor medida pues son las formadoras de los ciudadanos que estarán posteriormente manejando, digamos, al mundo, ¿no? Y esto hace cada vez más necesaria la urgencia de formar nuevos profesionistas con una perspectiva de sustentabilidad. Es decir, ya no solamente nos interesa formar excelentes ingenieros, excelentes eh, sociólogos, excelentes empresarios, sino también ciudadanos con una perspectiva mucho más amplia de igualdad y de sustentabilidad. Esta transición, digamos, esta urgencia de las universidades las ha llevado a llevar a cabo ciertos, por un lado, se ha comenzado por enverdecer sus campus, ¿no? Reducir la huella ecológica, aunque poco a poco se ha entendido que estas pequeñas acciones, si bien son importantes y necesarias, pues van requiriendo de un mayor compromiso por parte de estas instituciones. Y a partir de que la UNESCO, perdón, a partir de este decenio de Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, insta a las instituciones educativas a reorientar la educación que llevan a cabo, las universidades fueron paulatinamente ambientalizando su currículum, sus programas de estudio. En España también se le conoce a esto como sostenibilización curricular y en Latinoamérica, o al menos en México, le llamamos ambientalización. Y más recientemente incluso algunos autores y un número creciente de autores está ya manejando eh, el término de competencias para la sustentabilidad. Es decir, formar a los futuros profesionistas con una serie de capacidades, con una serie de conocimientos, habilidades y valores que los lleven a desempeñar una labor profesional y personal alineada con los objetivos de la sustentabilidad. En este papel, digamos, en esta tarea, el profesorado, obviamente, y ustedes lo saben, juega un papel fundamental. Finalmente, los docentes son quienes cristalizan, quienes hacen posible la labor educativa y por lo tanto se hace muy necesario también generar espacios de formación, capacitación ambiental para los profesores y no solamente en materia de temas ambientales concretamente, sino también de competencias docentes dirigidas a la sustentabilidad. Entonces, los profesores aquí son nuestro foco de estudio y sabemos que ellos cuentan con cada vez menos recursos de tiempo, económicos, etcétera, para poder asistir a estas capacitaciones, para poder lograr complementos a su formación y más aún cuando se trata de profesores universitarios. Una colega en su ponencia ayer decía justamente que los profesores universitarios normalmente no cuentan con una formación pedagógica, al contrario, normalmente son profesionistas formando a otros profesionistas. En este caso, lo que nos interesaría también es otorgar a los profesores pues una capacitación en términos didácticos y pedagógicos, siempre con esta orientación hacia la sustentabilidad. Y bueno, base en este panorama nos hemos planteado estas preguntas. Por un lado, ¿qué innovaciones puede aportar el aprendizaje mediado por tecnologías o el aprendizaje virtual en el marco de la educación ambiental para la sustentabilidad? Es decir, ¿qué tanto puede facilitar la educación virtual el acceso
a los dos tipos de educación ambiental. ¿En qué aspectos podría este tipo de aprendizaje reforzar la adquisición de competencias en sustentabilidad? Y si esta modalidad permite un aprendizaje situado en el tiempo-espacio o si, por el contrario, lo dificulta. Y nos hemos planteado estos objetivos. Por un lado, vamos a proponer o estamos proponiendo un marco teórico en el que se articulan las llamadas competencias para la sustentabilidad con esas otras competencias que se fomentan ya desde la educación virtual y cómo pueden, digamos, entretejerse. Y, y por otro lado, presentar un proyecto que estamos llevando a cabo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el que se está rediseñando un diplomado en educación ambiental dirigido a los docentes, pero en la modalidad virtual. Digamos, analizar de qué manera esta modalidad puede. Bueno, como ustedes saben, digamos que este tipo de congresos lo hacen cada vez más evidente, la educación virtual tiene múltiples ventajas y potencialidades, ¿no? Por un lado está la idea de que el estudiante construye su aprendizaje, lo puede vincular incluso a su propio contexto socioambiental cuando es bien llevado. Hay flexibilidad y apertura, es decir, que nos permite hacer llegar la formación a un público más amplio. Las tecnologías de la información proveen una variedad de herramientas comunicativas, lo que favorece incluso que se creen redes colaborativas entre personas de distintos geográficos en distintos usos horarios, y eso sin duda es uno de los, digamos, de los objetivos más importantes de la educación para la sostenibilidad. Y otra ventaja que no está por demás decirle es que reduce costos operativos en términos, por ejemplo, de ahorro de luz, de agua, de transporte, etcétera. En las propias instituciones educativas, pues también contribuye a reducir la huella ecológica de las universidades. Bueno, con lo anterior, hemos propuesto una tabla en la que es posible visualizar la forma en que la educación virtual y la educación ambiental pueden articularse para impulsar la formación de competencias para la sustentabilidad. Es que les voy a presentar un poco rápido para no detenerme mucho, pero que pueden consultar directamente en el artículo una vez publicadas las memorias. eh, Fue construida a partir de una propuesta, digamos, la propuesta de la UNESCO de las competencias para la sustentabilidad y de las aportaciones de María Ángeles Murga, que analizó posteriormente, así como de Diamond Irwin, que justamente hacen este análisis entre educación ambiental y educación virtual en su artículo de 2013. Todo lo pueden consultar directamente en el artículo. Eh, Ahí ustedes podrán ver las distintas formas en que la educación virtual potencia las competencias para la sustentabilidad. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la competencia para la sustentabilidad, análisis crítico, que cabe decir que sabemos que el análisis crítico es una competencia general en muchos contextos educativos, pero que se aplica particularmente en el ámbito de la sustentabilidad. Tiene estos componentes, el pensamiento crítico, el compromiso ético, el compromiso intelectual, y cómo en la última columna la educación virtual, tipo de trabajo que fomenta, puede impulsar este tipo de capacidades. Hacemos lo mismo con la competencia de reflexión sistémica, con la de toma de decisiones colaborativa. Ya les decía yo que esta creación de redes colaborativas es de suma importancia para el ámbito de la sustentabilidad. Y por otro lado, la competencia sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras. Estas cuatro competencias para la sustentabilidad son las que ha propuesto la UNESCO desde 2014 y en los últimos años ha ido perfeccionando y desglosando cada vez más en diferentes capacidades.
Ahora bien, es preciso nombrar aquellas posibles limitaciones encontradas en la educación virtual cuando se trata de programas formativos en educación ambiental. Por un lado, se corre el riesgo de acentuar las desigualdades que ya existen en el acceso a los recursos tecnológicos. En el ámbito de la docencia, particularmente en el campo de los educadores ambientales, suele haber recursos limitados en general para llevar a cabo su labor y puede suceder que el acceso a los recursos tecnológicos pues sea también un problema. Entonces, cuando la oferta educativa empieza a migrar hacia los entornos virtuales, podría ser que muchos educadores y docentes no tengan acceso a esto. Entonces, hay que cuidar estas posibles inconveniencias. Por otro lado, cuidar, no generar una excesiva dependencia de las TIC y de los entornos virtuales, porque además falta capacitación en los docentes en materia específicamente de TICs. Entonces esto también pues crea ciertas lagunas. Y bueno, en el caso concreto de la educación ambiental, existe una percepción de que la educación virtual puede mermar el contacto con el contexto socioambiental y limitar los lazos colaborativos afectivos, aunque ya vimos que en la literatura se establece que se puede potenciar, pero digamos que si no está bien llevada, si no están bien llevados los procesos formativos de educación ambiental en espacios virtuales, en lugar de promover que los estudiantes o los profesores, digamos en este caso que se están formando, salgan a su contexto y convivan con él y aprendan de él, podrían quedarse aislados en este caso en la sala de su casa o en donde es su proceso y por lo tanto estaría siendo contraproducente a los fines de la educación ambiental. Y esto hace muy importante la necesidad de combinar modalidades. Algunos educadores ambientales, entre ellos María Novo, que es una importante y reconocida autora, justamente plantea esto, que si se combina la modalidad presencial con la modalidad virtual, pueden salvarse estos posibles inconvenientes y en los espacios presenciales a los participantes a un mayor contacto con las comunidades y con espacios de naturaleza que detonan ciertas cuestiones, ¿no?, en los procesos educativos ambientales. La experiencia que entonces aquí les comparto es la de el diplomado en educación ambiental que se está gestando o diseñando en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Esta es una institución de educación superior privada que se fundó en 1943 y probablemente algunos de ustedes sepan que es una universidad confiada a la Compañía de Jesús, es decir, de inspiración jesuita, y este componente la hace muy afín a los fines y propósitos de la educación ambiental. Las universidades jesuitas tienen una importante vocación social y de compromiso con la justicia socioambiental, lo que está sustentado en numerosos documentos de la compañía, pero además ello cada vez se ve más reflejado en su oferta educativa. Y digamos que el diplomado del que aquí hablo es un programa formativo que asumió esta misma misión de búsqueda de la justicia socioambiental a través de la formación de educadores ambientales y particularmente de los docentes de educación. Nace originalmente el diplomado en 2012 en la modalidad presencial como un espacio de capacitación y profesionalización de educadores ambientales, digamos, de los dos ámbitos, del ámbito formal y del ámbito no formal. Y en este caso, ahora, hasta el año 2017, el diplomado formó exitosamente a 4 generaciones
hasta que por dificultades en reunir los grupos suficientes, se optó por rediseñar la titulación, aprovechando las ventajas que hoy ofrece justamente la educación virtual y que la propia universidad está ganando cada vez más auge. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es redirigir el currículum de la diplomatura para hacerlo semipresencial, combinando los espacios de educación virtual y de educación presencial. Algunos aspectos innovadores del rediseño de este diplomado es que está siendo concebido a partir de una metodología colaborativa en el que no solo participa el programa ambiental de la universidad, que digamos es el encargado de los contenidos, pero también están participando otras áreas de la universidad interesadas en formar a los profesores con esta perspectiva, además de la Dirección de Educación Continua, la Dirección de Aprendizajes Mediados por Tecnologías, etcétera. Además, pues es un ejercicio de investigación activa en el que hemos estado investigando e indagando sobre buenas prácticas en otros lugares del mundo y particularmente de Latinoamérica para incorporar estas reflexiones en el rediseño. El diseño instruccional del diplomado es a partir de la definición propia de competencias para la sustentabilidad que está teniendo lugar en la universidad y lo que ya les mencionaba, una modalidad mixta que va a combinar la no presencialidad a través de una plataforma virtual, que en este caso es Brightspace. Y lo que se pretende es que los participantes contextualicen su trabajo en su propio medio social y ambiental. Y además, en las sesiones presenciales, pues justamente vamos a llevar a estos participantes a espacios de contacto con la naturaleza y con comunidades a fin de detonar también este sentido de pertenencia y de responsabilidad que es tan importante en la educación ambiental. Y bueno, por último, aunque no es un objetivo propio del diplomado, pero sí se prevé que va a haber cierta capacitación complementaria a los participantes en materia de tecnologías de la información y la comunicación, que cada vez es más importante. Ya para concluir, les comparto estas consideraciones finales. La educación virtual ofrece ventajas logísticas y formativas, como ustedes saben. Si bien es preciso contrarrestar esas limitaciones de las que ya les hablaba hace unos minutos, para el desarrollo de un fuerte sentido de pertenencia y de trabajo colaborativo comunitario, que es importante en materia de educación para la sustentabilidad. Por otro lado, que es importante combinar las modalidades virtual y presencial para aprovechar las ventajas de ambas. Y la experiencia que aquí presentamos es un ejercicio de codiseño que pretende innovar en este campo y que combina ejercicios de educación virtual con sesiones presenciales de intercambio colaborativo. Esto lo fui haciendo claro a lo largo de la presentación, pero digamos que con esto concluiría y quedo atenta a cualquier pregunta o comentario que deseen compartir. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestra ponente. Para hacer las preguntas a nuestros conferencistas, el público cuenta con una opción en sus pantallas que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Tiene una forma de un emoticón de una carita sonriente. Si hacemos clic en este, se despliega un menú en el cual encontramos una serie de opciones. Dentro de estas, una mano. Al picar en esta opción sabremos quién está pidiendo la palabra. Una vez se dé la palabra al participante, este deberá tener el micrófono activo para hacer su participación. Al finalizar con la pregunta, se cerrará nuevamente el micrófono. Los participantes que no cuenten con micrófono podrán hacer la pregunta en el chat. Iniciamos con las preguntas. Acá nos están hablando en el chat que excelente su presentación, muy interesante, muchas gracias.
Tenemos más comentarios. Muchas gracias, nos está diciendo Alexander Barrera. Y tenemos una pregunta de Jamie Guevara. Independientemente de la modalidad educativa, ¿qué estrategia puedes recomendar como prioritaria a la hora de promover las competencias para la sustentabilidad? Gracias. Gracias por tu pregunta, Jamie. Pues mira, yo creo que de entrada la educación ambiental parte de unos principios éticos, pedagógicos, metodológicos muy particulares que te recomiendo consultar directamente en la bibliografía, pero y te recomiendo particularmente a la doctora María Novo, que es una de las más importantes, eh, digamos, especialistas en el tema y que ha hecho importantes contribuciones, pero digamos que la educación ambiental es particularmente constructivista. Lo que rescata más que otra cosa es la importancia del alumno o del participante en su proceso educativo. Entonces, lo que intenta la educación ambiental es separarse de estas ideas tradicionales de educación en las que el docente es, digamos, la autoridad suprema, no puede ser cuestionada y que únicamente transmite conocimientos, por decirlo así, a modo como de inyección de conocimientos, y que por el contrario intenta construir con sus estudiantes las capacidades que requieren para ser ciudadanos comprometidos con la justicia social y con la sustentabilidad ambiental. Entonces, de entrada, cualquier estrategia metodológica que lleva a cabo la educación ambiental parte del enfoque constructivista. Muchas gracias. Tenemos otra por José Guerrero. ¿Qué dificultades existen para relacionar los conceptos de la educación ambiental con los procesos virtuales? En realidad no fue tan difícil relacionar ambos conceptos, si bien lo que puede suceder es que la educación ambiental ya también viene, digamos, permeada o impregnada de todo un bagaje eh, de datos y de conocimientos entrelazados con la ecología, con la economía, con la sociología, la ética, etcétera, digamos, está impregnada de un montón de saberes que no necesariamente hablan o intercambian ese lenguaje con la educación virtual o con los conceptos de la educación virtual. La educación virtual, por su parte, tiene un lenguaje muy particular que los educadores ambientales no necesariamente sabemos manejar o no necesariamente conocemos. Ya les decía en la presentación que muchos educadores ambientales no son muy diestros en lo que a educación refiere y desconocen un poco sobre tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, digamos que no las llamaría dificultades o conceptos totalmente, digamos, ajenos, pero sí lleva un tiempo, digamos, darse a conocer y hablarse entre los dos campos, ¿no? Parece que hay otra pregunta escrita. Muchas gracias. Sí, de Diana. Quisiera preguntarle a la ponente lo siguiente. ¿De qué forma la educación virtual puede contribuir a entender la educación ambiental desde una mirada holística, donde el hombre se comprenda como parte integrante del ambiente y no como un agente exterior a este? Esa es una pregunta excelente, Diana. Muchas gracias. Y quizá es la pregunta que nos llevó a realizar esta investigación, justamente. Eh,
nosotros quisimos encontrar de qué manera la educación virtual podía potenciar las capacidades o las competencias que se requieren para formar un mundo más justo y más sostenible. Y sí, creemos que la educación virtual, bien llevada y combinada con espacios presenciales, porque es algo que nosotros sí confirmamos, en la literatura al menos y con el proceso de diseño de este diplomado, puede potenciar estas capacidades, puede llevar a los participantes a comprender que son parte de un sistema mucho mayor a subsistir. Cuando a través de una serie de ejercicios que pueden ser llevados en la educación virtual, uno detona estas reflexiones en los estudiantes, creo que es posible generar este sentido de corresponsabilidad y de respeto y de cuidado hacia el resto del sistema, ¿no? Nos interesa mucho que se entienda que los seres humanos somos, no estamos en una pirámide y mucho menos estamos arriba, hasta arriba de la pirámide, dominando y digamos siendo superiores al resto de la vida en el planeta, sino que por el contrario somos tan solo una parte del sistema vida y que por lo tanto dependemos de este y tenemos que protegerlo. Cuando leas el artículo completo en la memoria, que los invito a todos a consultarlo, quedan un poquito más detalladas la forma en que la educación virtual puede potenciar estas nuevas miradas que requiere la sustentabilidad. Profesor, para promover la sustentabilidad. ¿Cuál es el papel del profesor para promover la sustentabilidad? A mí me parece que juega un papel importantísimo tanto en la educación virtual como en la educación presencial, ¿no? El profesor, si bien les decían, ya no es esta autoridad incuestionable que únicamente transmite conocimientos, sí es un constructor, un facilitador de conocimientos. En el caso de la educación virtual y en el caso concreto de este diplomado, nos hemos enfrentado justo al cuestionamiento de, bueno, ¿qué papel va a jugar el profesor? ¿Va a ser un tutor que únicamente responda a cuestiones técnicas del diplomado, del manejo de la plataforma? O efectivamente cómo va a, digamos, potenciar la adquisición de estas capacidades. Esto es algo que estamos construyendo, pero sin duda que juega un rol muy importante. Gracias también. Recordamos que Todo. estamos pendientes las puestas en el auditorio junto con el material de conferencia. Hora Colombia, un lector virtual en pleno siglo XVI por Luis Antonio Calegari Coppi de Brasil. Agradecemos su asistencia a este espacio y muchas gracias a la ponente.